y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que le espero. Un café que ya está frío y hace varios ceniceros. Bueno, ¿qué tal, ¿Cómo Sergio? andás? ¿Cómo ¿Todo bien? estamos? Bien, Aquí bien, estamos. todo bien, con un Mejor. fin de semana que dejó Buenas y la, malas. claro, la cara y seca, ¿no? Las Las dos dos caras caras de de la la moneda. moneda, sí. Con un Colón que está en un proceso de crecimiento, después de lo que fue un arranque flojo del campeonato, gran acierto de Gorosito. Después vamos a hablar de los aciertos que ha tenido Gorosito, al margen de los resultados, que han sido buenos, que están siendo buenos, pero realmente se nota la mano del Sí. entrenador. Y bueno, y lo de Unión que es muy preocupante. La verdad, el otro día era un partido, bueno, estuvimos en Sí. Sarandí, era un partido para De ganar los ganables. Y totalmente. aparte, un partido que en primer tiempo fue, la verdad, para la siesta. En la hora de la siesta era para la siesta. Sí, pero aún así, mejor Unión, Sí. teniéndolo controlado el partido. En el segundo tiempo, en el arranque, nada más se pone en ventaja. Te pasa lo que la situación ideal, ganar el vestuario. Claro, un gol a los 3 minutos del Claro. segundo tiempo, para colmo con el jugador que había ingresado, precisamente había sido el único cambio, la única mano que había Ujú. metido el gallego Méndez, y después vino, si se quiere, hasta una debacle, porque la verdad que el equipo después se empezó a desinflar. Ujú. Yo creo que, y de esto vamos a hablar con quien tenemos en línea, que además es un psicólogo deportivo y que nos va a ayudar a tratar de entender la situación. Yo creo que acá hay un gran problema anímico, más allá de lo futbolístico, más allá de un gol que se erra o de un gol que no se puede evitar. Hay una cuestión anímica y con todo lo que lo anímico influye en un plantel, y mucho más cuando se están jugando situaciones tan comprometedoras como esta que está jugando Unión. Si querés lo presentamos. Sí, lo presentamos. Vamos a saludar al licenciado Pablo Zucarrat, que es precisamente psicólogo deportivo y que nos va a ayudar a entender esta situación. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Enrique, buenas tardes y bueno, buenas tardes ahí a todos los muchachos que están trabajando. Bueno, acá estamos con Sergio y yo decía, Pablo, que bueno, te conozco de hace tiempo, hemos publicado algunas contribuciones tuyas aquí en el litoral. Sé que sos una persona que tenés experiencia porque has trabajado con planteles profesionales, trabajaste en Rosario, trabajaste también aquí en Santa Fe. ¿Cuánto incide lo anímico en un plantel de fútbol cuando de pronto se están jugando situaciones tan exigentes como puede ser, por ejemplo, un campeonato o en este caso una situación que le está exigiendo mucho a Unión como es ni más ni menos que estar último en la tabla y en una situación cada vez más comprometedora con el descenso? Bueno, digamos mucho en todo sentido porque siempre hay una influencia del factor mental en alta competencia, pero cuando se trata de una situación, por ejemplo, como una mala racha, como una situación que, digamos, pone en riesgo la categoría o al menos empieza a estar ahí dando vueltas, y cuando no se te dan las situaciones, cuando no se te dan los resultados, cuando no se empiezan a dar las cosas, bueno, se hace todo como una bola de nieve donde no solo que afecta a veces, nosotros decimos lo anímico como me siento bien o me siento mal. A veces lo anímico también tiene que ver con la toma de decisión, afecta la toma de decisión, afecta la concentración, cuando tenés que, bueno, en los últimos minutos estar muy concentrado, afecta también la comunicación, bueno, son un montón de variables, ¿no? Que se afecta y no solamente es que si me siento bien o me siento mal. Y afecta también la seguridad, ¿no? En el fútbol, sobre todo eso, cuando entras en el terreno de la inseguridad, se torna mucho más difícil. El jugador que está confiado, el jugador que va seguro a disputar una pelota o que está seguro de la decisión que está tomando, me parece que tiene un plus de diferencia con el jugador que de pronto se siente inseguro, como decimos habitualmente, que le quema la pelota, ¿no? Claro, la confianza, por así decirlo, es la emoción madre del deportista. Es decir, nosotros los psicólogos trabajamos mucho la confianza, pero te digo que desde el arranque se trabaja. Tuve la suerte de trabajar en muchos planteles, inclusive actualmente trabajo, bueno, sabes, en la selección de Honduras o con jugadores que están en Europa, y la confianza se trabaja en todas las sesiones, se trabaja, hay una forma de trabajar la confianza y siempre se debe trabajar porque justamente
a la hora de tomar decisiones, a la hora de encarar, a la hora de la gambeta, a la hora de marcar, a la hora bueno, de hacer un tiro al arco, de animarte a hacer un cambio de frente, a la hora de un montón de cosas necesitas la confianza. Entonces, ese tema, digamos, es básico para trabajarlo más en este momento. Vos sabés que hace un año exactamente que Unión estaba viviendo un momento histórico, porque estaba por jugar con el Fluminense. Con el Fluminense en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Y, y hay muchos hinchas de Unión que le están saliendo esos recuerdos en la historia de las redes sociales, ¿no? Sí. Más que nada. Y justamente se plantea esto, cómo de un año al otro, con un plantel realmente muy parecido, con pocas bajas con respecto a un equipo y otro, puede haber una realidad tan distinta. Fíjate que es excelente esa pregunta, porque tiene que ver con la regularidad. A veces la regularidad, digamos, que es lo más difícil de conseguir en el fútbol, fíjate que, como vos dijiste, es un plantel muy similar al desde entonces, y posiblemente, si bien han pasado diferentes entrenadores, generalmente el trabajo, la preparación física está, yo creo que deben estar los mismos profesionales que estaban en el club desde aquel entonces, es decir, hay una permanencia de un montón de factores, sin embargo, el factor mental es de alguna manera el que más fluye cuando se está bien y el que más decrece cuando no se está tan bien. Entonces, la regularidad, es decir, cómo en aquel momento estábamos así, con misma similitud de jugadores, y cómo hoy en este presente estamos acá. Eso da un indicador, obviamente, donde, bueno, la regularidad no solo que ha ido disminuyendo, sino el jugador no ha podido ir revirtiendo esta situación. Entonces, si vos decís, si todo este tiempo nos ha llevado hasta acá, si no se hace un trabajo realmente individual, jugador por jugador, puesto por puesto, que obviamente eso lo tiene que ver el entrenador y todos los profesionales que trabajan ahí, ¿qué queda de acá en adelante, no? Porque vemos que esto ha venido, en el fútbol nosotros elaboramos dos factores. Uno es la casualidad, ¿no? Es decir, bueno, la pelota pegó en el palo y salió, ¿viste? Qué casualidad, ¿no? Hay situaciones que son muy fortuitas, pero hay situaciones que son de causalidad. Es decir, vos tenés un año donde podés evaluar perfectamente situaciones que han sido de causalidad, han sido causadas, ¿no? Y eso ha traído hoy por hoy esta consecuencia. Pablo, nosotros muchas veces decimos, los periodistas, ¿no?, que un equipo se acostumbra a ganar y a veces decimos que un equipo se acostumbra a perder. Fíjate vos que recién Sergio te planteaba esa pregunta y yo voy hasta inclusive un poquitito más allá y te digo que en los últimos 29 partidos, y es un dato no digamos traído de manera caprichosa, sino que 29 partidos, para que te des una idea, es casi la cantidad de partidos que faltan para que termine el año. Para que termine el año, Unión, bueno, todos los equipos van a jugar por lo menos 28 partidos. Claro. Los 14 que faltan de este torneo más los 14 de la Copa de la Liga. En 28 partidos Unión tiene que definir como objetivo principal hoy salvarse. La permanencia, claro, la permanencia en la máxima categoría. Y de los últimos 29 partidos en la Liga, en el torneo local, Unión solamente ha ganado 3. Si vos tuvieses en este momento que actuar sobre este plantel, ¿actuarías sobre el técnico, sobre los jugadores, sobre los dirigentes? ¿Cómo llevarías adelante? ¿Cuál sería tu plan, digamos, si tuvieses en este momento que actuar para tratar de revertir esta situación? Bueno, no es tarea fácil. Me remito a la experiencia en 15 años trabajando en planteles y que me ha tocado estar en rachas negativas. Y de hecho por eso me han pedido a veces la intervención. Yo creo que lo primero que abordaría es un trabajo interdisciplinario, es decir, en una colaboración con todos. Para que vos te des una idea, en Rosario Central me tocó trabajar todos los lunes, tenía reunión con la comisión directiva. Para que de alguna manera los que tenían contacto con el plantel, hacerle llegar un mensaje a través de la prensa, en un montón de factores desde ese lugar. Diariamente trabajar por línea con los jugadores, ¿no? Después del entrenamiento, se hacía la observación de los entrenamientos y después de los entrenamientos se trabaja por línea, jugador por jugador, sobre todo para que de alguna manera ver cómo
llevan adelante la idea del entrenador, porque acá estamos en una situación que si le querés, si le podés agregar un condimento, es nuevo, y entonces, digamos, es nuevo el entrenador en el club, entonces rápidamente el jugador tiene que captar esa idea. Y esa idea se capta a través de lo cognitivo, es decir, a ver si el jugador entiende lo que el entrenador le pide. No solo que el jugador, vamos a suponer que el jugador le entienda lo que el entrenador le pide. Vamos a saber si de alguna manera, desde esta racha que viene negativa, de esta circunstancia, puede llevarla a cabo. Y cuando eso no lo puede lograr, el jugador va encontrando ciertas frustraciones en el cual se le va haciendo cada vez más compleja la situación y el entrenador obviamente ahí tiene que ir abarajando otros nombres porque esto tiene que ir dando resultados. También se trabaja con el cuerpo técnico porque justamente esto de poder aplicar rápidamente la idea, que le entiendan la idea y asesorarlo. Quienes desde, no desde lo futbolístico, a veces también desde lo psicológico, desde lo mental, quienes de alguna manera están más, por así decirlo, lo entienden más rápido, pueden comunicar esta idea. Hasta me ha tocado trabajar inclusive con, no solo por línea, sino también por asociación. Jugadores que tienen, digamos, el entrenador me acuerdo que quería que se asocie, por ejemplo, el volante interno con el marcador de Sí, punta, las sociedades. y bueno, y a veces no se entendían, entonces trabajar eso es un trabajo muy minucioso, hasta inclusive, mira, te voy trayendo cosas a la memoria. eh, el entrenador que ahora entró a la selección de Honduras, Diego Vázquez, bueno, agarró un equipo donde anteriormente habían venido otros entrenadores donde no habían ganado un partido, no habían ganado un partido, no solo en las eliminatorias, sino en los partidos FIFA. Y bueno, a él le tocó cambiar una situación que es sacarlo al jugador de esto de acostumbrarse a perder. Ningún jugador quiere perder, pero de alguna manera, en algún momento, luego después los jugadores me contaban, ellos sentían en aquel otro proceso que en algún momento le iban a convertir un gol. Es decir, ellos hacían un gol, pero no estaban con esa seguridad, bueno, vamos ganando, sino en cualquier momento nos meten uno y en cualquier momento perdemos el partido. Entonces, cambiar ese chip dentro de la cabeza del jugador tiene un proceso cognitivo y tiene un proceso emocional. Obviamente que es un trabajo donde el jugador tiene que volver a lo posible. El jugador, hay una realidad, nuestro cerebro no se olvida de lo aprendido. Entonces, el jugador no es que se olvida de jugar al fútbol. De alguna manera las cosas no les empiezan a salir y cada vez le empieza a complicar más y no le sale y ya después pierde la confianza de ejecutarlo. Había un jugador, me acuerdo, que eh, con una zurda muy especial, muy buena, no le pegaba al arco. Y entonces él me ponía de excusa que los defensores ya lo conocían, que le ponían el pie, que ya no le dejaban sacar el remate. En realidad, se había focalizado en lo que no le salía y ya lo negó. Bueno, trabajamos y el jugador le empezó, vos pegale al arco, aunque veas que la pierna, hay una pierna del rival, pegale al arco, pegale al arco. Bueno, ese torneo hizo 8 goles y le dio la posibilidad de irse a Europa. Es decir, focalizarse en la acción, no en el resultado, porque a veces el resultado condiciona el rendimiento. El resultado anterior y el resultado que se empieza a dar en el partido. Hay jugadores que a lo mejor si a los 45 minutos no han tenido alguna situación positiva, de alguna manera tiene la sensación de que el partido ya está, con él va a ser así. Entonces, es decir, cómo lo condiciona el resultado. Entonces, poder trabajar con el jugador los 90 minutos focalizado en la acción. Eh, y ver ahí, es decir, por eso cuando nosotros queremos un resultado distinto tenemos que trabajar distinto. Y no solamente alcanza con un solo, vamos a poner, un solo actor, es decir, en este caso el entrenador, sino que de alguna manera todos los que trabajan ahí deberían ver qué pueden aplicar nuevo, qué se puede seguir trabajando, qué se puede seguir aportando. Fíjate que hay, a veces hay instituciones que a lo mejor se acostumbraron, se relajaron, hasta hacen chistes y hacen bromas sobre lo que le viene pasando, y todos contribuyen a la misma situación, en este caso que de alguna manera lo está perjudicando. Entonces, son todos los artífices importantes
a la hora de trabajar en este compromiso y obviamente todos tienen que tener ese aporte, ese plus, pero si se piensa de alguna manera mezquinamente o se piensa, bueno, yo hago lo mío y se terminó, bueno, probablemente esto se siga dando, ¿no? Es el famoso clima de mala onda o de buena onda, ¿no? Que muchas veces hasta esto se transmite. Sí, o de mediocridad, Enrique. eh, Se trabaja así, acá se trabaja así, eh, no, esto es muy caro, entonces cuanto menos más barato sale, no importa si es bueno o malo, si sale barato eso, ¿entendés? Ujú, sí. Entonces hay toda una sensación, hay toda una estructura que a lo mejor no puede salir de esa situación. Hay equipos y hay situaciones, ¿no? Por eso te digo que hoy por hoy los clubes invierten en mejora de tecnología, invierten en mejora de recursos humanos, o sea, profesionales que de alguna manera están a la altura de la circunstancia, porque a lo mejor yo siempre le digo que me ha pasado, a lo mejor me han llamado equipo y dice, ah, pero no, es mucho el presupuesto. Una prima mía se recibió, bueno, ponela, es como si recién, no sé, un primo se te recibe de entrenador sin tener la experiencia, lo vas a poner en la primera de Unión, y no, es Claro. decir, las situaciones requieren de cierta exigencia y esa exigencia es una vara que hay que levantar todos. Pero bueno, es un trabajo, por eso es un trabajo mental. Fíjate que también se hablaba del cansancio, decime Enrique si me equivoco, donde muchas veces hay una carga que es psicológica, donde a lo mejor el jugador estaba preparado físicamente, pero cuando las circunstancias no le empiezan a salir, ya las piernas pesan distinto, Claro. ya te falta el aire, ya ese pique, ese duelo no lo ganás y ya comenzás como a sentir que corres de atrás. Y es todo mental, y a lo mejor físicamente estás apto para jugar los 90 minutos a pleno, pero lo mental hace que te disminuya el rendimiento. Y Bueno, esa es una carga psicológica. fíjate vos que a colación de lo que decís es muy cierto, porque el otro día el Gallego Méndez hablaba de eso, hablaba del cansancio. Ujú. Y la verdad que uno se preguntaba por qué cansancio, si en definitiva no es que Unión venía de una acumulación de partidos, Ah. había jugado cuando El fue año que pasado jugó. sí pasó. El año pasado sí, Sí, pero inclusive llegó a jugar hasta cada cada 3 48 días. horas. Sí, cada 48 Sí, horas. sí. Me acuerdo un partido con Huracán acá en Santa Fe, fue 2 días después o Ujú. 2 días antes de jugar un partido de Sudamericana. Pero el otro día Unión venía de jugar el domingo contra Tigre y juega el sábado contra Arsenal. O sea, Una semana. no había ningún motivo de cansancio y esto fue lo que expresó después del partido el técnico y la verdad, o sea, si fuese una acumulación de partidos, bueno, vaya y pase. Si hubiese jugado entre semana por Copa Argentina, vaya y pase, pero esto no pasó. Sí, Sergio. Yo le quería preguntar a Pablo, ¿cómo se trabaja con un equipo que pierde la identidad? Unión tuvo claramente una identidad de juego en la era Munúa, más que nada en la primera parte del año pasado, cuando clasifica en un grupo súper difícil en Copa Sudamericana, ya cuando gana el Clásico, cuando llega Munúa, y a partir de ese oleaje, Unión empezó a tener una identidad clara de juego. Luego la fue perdiendo, creo que el punto culmine fue la derrota en Uruguay con Nacional y la derrota por Copa Argentina contra Banfield en San Nicolás. Sí. A partir de ahí arranca la debacle de Unión y esta idea de juego clara que tenía la empezó a perder y la confianza del jugador decayó absolutamente. O sea, fíjate que como vos decís, la idea de juego tiene que ver con el funcionamiento. Acá empezamos a hablar digamos, la idea plasmada en la cancha tiene que ver con el funcionamiento. Cuando el funcionamiento comienza a ser disfuncional, ¿no? Cuando no se dan las cosas, eh, luego es difícil restablecer ese orden, porque ese orden tiene que ver con la regularidad del jugador. ¿Quién hace al orden del equipo? O sea, puede haber una idea, pero si el jugador no la ejecuta, y en esto tiene que ver muchísimos factores, que no solamente recae sobre el jugador, tiene que ver con todo el cuerpo técnico, tiene que ver con la diaria del equipo, tiene que ver con, por ejemplo, yo siempre digo, un jugador le sale mal un entrenamiento, ¿dónde después canaliza esa frustración, eso que no le salió? Está bien, tiene que esperar hasta el otro día para que esa situación a ver si la puede resolver y a veces no, y a veces pierde la titularidad, y si pierde la titularidad, ¿dónde canaliza? ¿Con quién habla? ¿Dónde eso se expresa? ¿Cuál es el espacio? Para poderlo ir revirtiendo internamente. ¿Cómo es el acompañamiento, por ejemplo, de los más jóvenes? Que tiene que ver con un proceso de cómo captan la idea, cómo la ejecutan, cómo se sostienen
¿no? Y cómo se sostienen a pesar muchas veces de la irregularidad. Entonces, tiene que haber un trabajo lineal bueno, es obviamente con muchísimos intervenciones, ejercicios, está el videoanálisis, pero también está cómo el jugador capta y se reconoce, no solamente en sus propios errores, sino en las soluciones de esos errores. Eh, una vez me decía un jugador que el técnico le pedía que no se equivoque más en cierto lugar del campo. Y él me decía, ¿dónde aprieto el botón para no equivocarme más? Porque es una situación, entonces, brindarle herramientas, ejercicios de visualización, que el jugador aprenda a focalizarse en la acción y no en el resultado de la acción. Es decir, todo eso lleva a poder captar y a poder cumplir la idea del entrenador que lleva a un funcionamiento. Cuando eso se desquebraja y empieza a desmoronarse, es muy difícil si no hay un trabajo no solo de apuntalamiento, sino también para potenciar ese rendimiento. Bueno, cada vez más, bueno, hoy por hoy la realidad que vive. Esto es así. Siempre digo que esto, a medida que si esto no se va resolviendo, esta situación, bueno, va en declive. Entonces, bueno, las intervenciones y el poder trabajarlo más minuciosamente puede ayudarle al jugador a brindarle esa herramienta y que hoy por hoy, para mí, ustedes me corregirán también, porque esto, ustedes ven mucho fútbol, bueno, ustedes han estado en la cancha, perciben otras cosas que no lo percibe el que lo ve por la televisión. Eh, pero creo yo que a veces se espera un resultado como aquel que espera la lluvia para que el campo florezca o renazca. Y en psicología yo lo pienso al revés. Pienso que primero debe haber un bienestar del jugador, es decir, que el jugador esté bien de la mejor manera, trabajando la tolerancia al error, trabajando la confianza, trabajando un montón de factores, y ahí, a partir digamos, de su potencial, de lo bien que se siente, vendrá ese resultado, pero no estará, digamos, siempre, yo digo que la expectativa no está en el resultado, sino está en el rendimiento, es decir, en la acción, en lo que yo puedo hacer y en lo que depende de mí. Ahí está, yo creo, el kit de la cuestión. En parte, ya acabas de contestar la pregunta que te voy a hacer. Ya para ir terminando la charla, Pablo. En el Mundial de Qatar, para mí hubo un punto clave, un punto de quiebre, un punto bisagra, que fue el segundo tiempo del partido con México. Cuando terminó el partido con Arabia, Messi declaró, no vamos a dejar tirados a los argentinos. No sé, lo único que le falta a Messi es leer el futuro, ¿no? Sí. Es predecir el futuro, porque la verdad, si hace eso ya se transforma en un genio. Te tiro el número del Kini y estamos. Y estamos, claro. sí, porque la verdad que esa frase fue una frase que a todos nos quedó grabado. No vamos a dejar tirados a los argentinos, dijo Messi. Pero para mí hay un punto de quiebre que es el segundo tiempo del partido con México, en donde se producen dos cosas que para mí fueron clave, para lo que después vino. Primero el gol de Messi marcando el 1-0, es como decir, bueno, el líder de este grupo se puso el equipo al hombro, mete un gol cuando la verdad en el primer tiempo no habíamos tenido ni siquiera una aproximación al arco de México y estábamos jugando mal ese partido. Y después los jugadores que ingresan, que fueron McAllister y Enzo Fernández, que se terminan ganando la titularidad y se terminan convirtiendo en jugadores clave para lo que vino después. Hay un punto bisagra, hay un punto de quiebre que vos veas que de pronto, por ejemplo, en esta situación de unión, a ver, te lo digo en forma general, no en forma particular, porque deberías estudiar otros factores dentro del grupo y dentro de lo que es el mundo interno de unión, pero existen ese tipo de puntos de quiebre que rápidamente transforman la situación y lo que hoy se ve muy negro, mañana se puede ver muy blanco, Pablo. Sí, mirá qué rápido te lo contesté, pero sí, sí, existe ese quiebre de inflexión, sobre todo cuando se busca, ¿no? Cuando se busca, creo yo que coincido con vos en el análisis que haces en aquel momento en el Mundial. Yo lo seguí, de hecho he tenido muchísimos, digamos, reportajes sobre el análisis y yo hice hincapié en lo que vos acabas de hacer hincapié, fue mi análisis, es decir, la palabra del líder, luego la acción del líder, ¿no es cierto? El quiebre,
en el segundo tiempo, en el punto de inflexión, y hago un punto más, que los que entraban en el banco entraban muy bien. Entonces a veces vos tenés un plantel que los titulares están mal, pero los del banco están peor. Entonces necesitas de todos, y esto de no hay titulares ni suplente puede ser, pero también puede ser relativo cuando en la práctica no funciona así. El jugador, ¿quién trabaja con el jugador que no juega? Y ese jugador que no juega muchas veces es el que mueve la piedra para que esto, ¿no es cierto?, la competencia interna y que el jugador comience y que el equipo comience, y esto es subir la vara desde un montón de puntos, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó siempre trabajar, cuando voy a los planteles, trabajar con el capitán, con el líder. Con el que lleva adelante no solo la cinta de capitán, sino que el que es el más referente. Y si él está bien, de alguna manera, creo yo que es un efecto contagio donde si yo trabajo con él y el equipo me ve que estamos trabajando en lo mental y que estamos preocupados, hasta el último, hasta el pibe que recién he subido la reserva va a querer trabajarlo también, ¿me entendés? Entonces es un efecto contagio, hay un punto de inflexión, esos puntos de inflexión pueden ser muchísimos, tanto para bien como para mal, ¿eh? Hay puntos de inflexiones que marcan un rumbo hacia adelante y hay puntos de inflexiones que marcan un rumbo hacia abajo. Entonces, pero que es posible el punto de inflexión para arriba, y que de alguna manera, si se trabaja exhaustivamente, se trabaja de forma interdisciplinaria, yo creo que lo va a encontrar el plantel, lo van a encontrar los jugadores, y bueno, creo que de alguna manera de esto se va a aprender, se tiene que aprender para mejorar el rendimiento. El fútbol santafesino necesita de todos los equipos, yo creo que nos hace bien a todos los santafesinos ver a Unión, a Colón, que estén bien, bueno, hoy Newell, hoy Central, que están mejor. Creo que eso es muy positivo para todos los que trabajamos en fútbol acá en Santa Fe, así que es muy saludable, y que bueno, obviamente que le deseamos a Unión que rápidamente puedan encontrar ese punto de inflexión, pero tiene que ver con un trabajo de todos, interdisciplinario, no esperar algo mágico de arriba, sino que tiene que ver con desbloquearse, encontrarle la forma para que todo junto, pero bueno, tiene que ser interno. Esto tiene mucho que ver con lo que el equipo pueda resolver. Pablo, bueno, te agradecemos este ratito, esta charla. Aquellos que quieran encontrarte en redes, por ejemplo, ¿tenés redes? Sí, en Instagram, Pablo Zucarrat, ahí me encuentran, que es la red social que más trabajo, sobre todo en fútbol. Y bueno, ahí me pueden encontrar, o los artículos que hemos escrito en Google, que en el Litoral, bueno, en un montón de diarios también, en diferentes diarios del país, sobre, bueno, artículos bien propios del fútbol. Pablo, un gusto enorme como siempre, un abrazo grande y nos estamos comunicando y encontrando en cualquier momento. Bueno, Enrique, muchas gracias a vos, excelente profesional, sé que sos, y bueno, gracias por hacerme partícipe aquí en tu programa. Muy, muy gentil, muy amable. Un abrazo, Pablo. Abrazo. Bueno, ahí está Pablo Zucarrat, que es licenciado en Psicología Deportiva. Sí, exactamente. Muy clarísimo. Psicólogo deportivo. Hacemos una pausa y tenemos otro invitado. Dale. Llovizna y frío, y aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Elegí Red Secomat para construcción con steel framing. Capacidad de desarrollo con el mayor stock disponible. Líderes en construcción en seco. Red Secomat. Construyamos simple. 25 de mayo 3630. Llovizna y frío, y aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunto. Bueno, continuamos. Continuamos Sí. con fútbol. Y bueno, ahora tenemos la visita de un kinesiólogo. Y bueno, justamente en esto del fútbol que es tan habitual, el tema de las lesiones, me parece que es importante charlar de lesiones habituales. O por ejemplo, un esguince de tobillo. Primero lo saludamos y le damos la bienvenida a Cristian Escobar, kinesiólogo, osteópata. Y bueno, un placer estar acá, charlar un rato, con un cafecito bien distendido. ¿Te esguinzaste alguna vez? Sí, recién le estaba contando a Cristian, tuve hace muchos años, calculé a Cristian que esto tiene que haber sido hace por lo menos 35 años, más o menos. Tuve un esguince de tobillo que se me hizo crónico, o sea, iba a jugar al fútbol, terminé de jugar al fútbol. Pelota, como el tobillo de Diego, así te quedaba. Como el tobillo de Diego, sí, o no, sea, que vos no tan vos durante la semana te recuperabas. Me recuperaba, iba, jugaba y otra vez el esguince. Y así fue durante... ¿Por qué pasa esto, Cristian? 6 meses más o menos. Me lo terminó curando Landi, un kinesiólogo, viejo kinesiólogo, creo que ya falleció, pues la verdad, después prácticamente, calculé que esto hace 35 años, ya era grande en ese momento, le perdí el rastro. ¿Y eso te pasó de joven? Claro, tenía 25 a 24 años. ¿Y tuviste cuánto tiempo así? Pero como un año. O sea, ¿esguince mal curado? Bien, sí, justamente. Parece armado, pero no es armado. Justamente de eso íbamos a hablar. El famoso esguince mal curado, que hay muchos mitos y muchas cosas que uno escucha y en realidad no es así. El esguince mal curado no es el esguince que uno no trata, el que no hace nada. Algunos te dicen, tengo el esguince mal curado porque nunca fui al kinesiólogo o porque se me curó solo, y eso es falso. Yo he visto esguinces mal curados donde se hizo una rehabilitación muy buena. O sea, con esto no quiero decir que la rehabilitación haya sido mala, sino que hay ciertas cositas que agarran más desde la parte articular, que es lo que te determina que un esguince esté mal curado. O sea, un esguince de base, que el esguince es para afuera, eso se da en el 95% de las personas, que se le va para afuera el pie. Es cuando pisas mal. Pisas mal, jugando al fútbol, caminando, pisando una baldosa. Perdón, ¿por qué se te traba el pie? No, ¿Hay alguna...? No, generalmente es inestabilidad por cansancio, fatiga, una mala pisada. Una mala pisada. Eso es. ¿Cuánto tiene que ver el calzado en una lesión de un esguince de tobillo? Sí, tiene que ver, se ve mucho en el futbolista porque obviamente los tapones influyen mucho, la cancha, el desgaste, las frenadas. Es inevitable. Hay muchos pacientes que me preguntan si uno vendándose o haciendo trabajos con vendas baratas, caras y eso, es inevitable, si no, no le pasaría a Neymar, que debe tener las mejores vendas del mundo, y Neymar botines. El tobillo se le va y juega en la cancha del PSG, que es una alfombra. Te pregunto esto porque muchos chicos, digamos, jugadores de ligas comerciales amateur, por ahí les faltan uno o dos tapones en los botines. Sí, y termina pasando que, bueno, claro, sí, te terminás lesionando, inevitablemente. Tenés una inestabilidad natural allí. A ver, por culpa lamentablemente no es algo poco habitual, que generalmente hoy pasa que casi nadie tiene los botines en condiciones. Como no tenés realmente jugar con botines revendados. Sí, es un tema principal, creo yo, por la economía también.
lo que sale en los botines y bueno, también el tema de las canchas y todo eso que no es lo mejor. Pero bueno, en sí, eso es lo que quiero aclarar, que es algo que me interesa difundir, el tema del esguince mal curado, que viene de algo articular, no viene de no curarse, sino que hay algo que pasa cuando uno se esguinza, que es la tibia, el hueso de la pierna, se va para adelante y se comprime la articulación del tobillo. Eso es algo que no se cura solo, eso es algo que si no se corrige queda en el tiempo y se pierde la flexión dorsal, la flexión del pie. Entonces el paso empieza a ser más corto, el cuerpo empieza a soportar más carga y pasa lo que le pasa a Enrique, que termina un partido y se inflama, porque la articulación no estaba yendo al rango que tiene que ir, porque estaba trabado. Ese es el esguince mal curado, y el esguince mal curado con el paso de los tiempos es lo que empieza a generar las tendinitis rotulianas, las tendinitis de pata de ganso, y si sigue empieza a doler la cadera, las lumbalgias. O sea, tiene un efecto rebote. Un efecto de compensación. Exacto. Sí o sí, el cuerpo está súper capacitado para adaptarse y es como, si no me van a corregir, me adapto. ¿Y cómo se va a empezar a adaptar? Metiendo un poco la rodilla para adentro, tratando de pisar más con el otro lado, y ahí es donde empiezan las compensaciones. A ver, en mi tratamiento yo lo primero que pregunto es, ¿hace cuánto que te pasó o hace cuánto que llevas eso? Si me dice hace un año, es muy probable que trabajando bien ese tobillo, lo otro en el tiempo, no en el momento, pero en el tiempo se cubre solo, porque en realidad esas no dejan de ser compensaciones. Pero si me dice... ¿Pasa que va un año después recién a... Sí. No, es que generalmente, a ver, yo casi kinesiología no hago osteopatía y a veces como hice un par de meses de rehabilitación, pero le pasa lo que le pasaba a Enrique. No me duele, pero termino los partidos, se me inflama, a veces me molesta la rodilla o siento que se me empezó a cargar la cadera. Ahí es donde empezamos a interactuar nosotros con la articulación. Mejoramos la movilidad de la articulación, si es necesario mejoramos la movilidad de rodilla, la planta del pie, porque después empiezan las fascitis plantar y bueno, justamente eso. Y si el paciente me dice, mira, hace 3 años que lo vengo, porque hay muchos pacientes que son curtidos hasta que no están, que no dan más. No van. Hace 3 años que todos los sábados juego y me tengo que llegar a mi casa y poner hielo. Bueno, es muy probable que esa rodilla y esa lumbar ya no esté compensado, ya también esté afectado. Entonces, para el tratamiento tendremos que liberar el tobillo, pero también tendremos que liberar rodilla, cadera, y seguramente ya eso empezó a afectar hasta ciertas partes, ¿viste? Viscerales, ¿viste? Se empieza a meter en un quilombo importante. Te hago una consulta. Sí. Suponete, el sábado sufrimos, cualquiera de los dos, una lesión de un esguince, toquemos madera. Hay que jugar el sábado, creo que jugamos. Sí, claro, el sábado se juega, que este sábado no pudimos, Ricky. Claro. Bueno, te esguinzás, tenés la mala suerte de esguinzarse. ¿Hay grados de esguince? Sí. ¿Qué tiempo de recuperación lleva un esguince? Sí, hay una tabla. ¿Es mito el grado 1, grado 2? No. Hay varias clasificaciones, pero hay una que se usa que es la más común, que son 3 grados. Casi siempre se basa en el ligamento que más sufre, que es el astragalino anterior. Hay 3 ligamentos y hay uno que casi siempre la sufre. Y los grados se basan más o menos en eso. Grado 1 es que se distiende, grado 2 que se rompe un poquito y grado 3 que se rompe del todo. Esa es como la que se usa. Y sí, eso va a depender del tratamiento, del tiempo de recuperación, de la forma que se lleve a cabo. Eso sí, eso es verdad. ¿Te puedo sacar un poquitito del tema 15? Saquemos. Bueno, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 30 cumplidas. 30, bueno, yo te llevo, o sea, tenés exactamente la mitad de mi edad. Yo te voy a mencionar un par de cosas que capaz que en una de esas, bueno, obviamente vos lo conocés, pero el común de los chicos jóvenes, por ahí vos le decís el aceite verde o le decís esa pomada que usaban. El aceite verde, me hiciste reír. El aceite verde. Claro, te estoy hablando de hace 50 años atrás o 40 años atrás. No me hagas tentar. O la crema esa que le ponían a los caballos, viste que esa crema también bueno, mi abuelo claro, sí.
Y hay el aceite, el olor a aceite verde en los vestuarios era algo muy típico. Aparte te mataba. Muy típico. Igual te liquidaba. Si no te despertabas, si no arrancaba con eso. Igual que cuando le ponían grasa a la pelota. No, terrible. Pero vos sabés que hay una lesión, que es la pubalgia, que es una lesión que yo digo es uno de los grandes misterios, ¿no? Porque hay algunos que dicen hay que ver cómo se levanta el día del partido, hay otros que dicen, te voy a contar una anécdota. Obvio. El Loco González, que jugó en Colón en el año 94-95, o sea que estamos hablando de... ¿Vos habías nacido? Sí, eras un bebé. En el 93, así que... En el 93. Eras un bebé cuando vino el Loco González. El Loco González tuvo pubalgia. Y el Loco González a mí me contaba de que él calentaba un ladrillo y se lo ponía en la pierna. Ah, la mierda. Ese era su tratamiento. Mirá vos. Chapado el antiguo mal. Pero totalmente. Loco, totalmente. Por algo le decían loco, ¿no? Sí. ¿Es la lesión por allí más curiosa o más difícil de poder tratar? Sí, pero no. A ver, pubalgia es dolor en el pubis. Lo que es, a veces mucha gente lo relaciona con los aductores porque los aductores terminan ahí. Pero bueno, puede venir por otras cosas. Yo creo que es difícil si nos basamos en los aductores. O sea, durante muchos años estuvo el mito de que si tenés pubalgia, estirá los aductores, calentá los aductores, o sea, era un loco pero tenía sentido común, se ponía calor en el músculo, entonces dejaba de tirar del pubis y aflojaba, pero... Aparte la zona del dolor, claro, por ahí alguno no sabe, es horrible. Sí, es horrible, es en el pubis. Y para un jugador de fútbol peor todavía. Claro, Sí. Y yo creo que por los avances, los estudios y cómo se empezó a estudiar, se empezó a reducir la dificultad de la pubalgia. Se empezó a entender que la pubalgia se trataba de forma global. A ver, la pubalgia puede venir, como decíamos lo mismo del esguince de tobillo, lo volvemos a traer. Un esguince de tobillo mal curado puede generar pubalgia, porque el esguince de tobillo mal curado hace una afectación de la pelvis y del pubis. Esa es una, por ejemplo. O quizás elongás 5 días los aductores y la causa estaba en que tu tobillo estaba pisando mal, por ejemplo. Claro. Otra es, hay muchos jugadores que tienen mucha fuerza en los abdominales y poca fuerza en los espinales, porque se matan haciendo abdominales y no hacen espinales. Y los abdominales están en la parte de pubis, entonces están tironeando también. Muchas vísceras, problemas intestinales, jugadores con mucho nervio, que se ponen muy nerviosos en los partidos, que sufren la ansiedad del partido, grandes inervaciones del intestino y de las partes viscerales están relacionadas con el pubis, porque están inervadas por la parte de ahí, por el sac. No me quiero meter en una anatomía tan fina, pero es como está relacionada la parte visceral con la parte púbica, entonces quizás viene por ahí. Entonces es un tratamiento que es difícil, pero evaluando, preguntando, tratando la causa, es posible. El tema es que el futbolista en particular es un paciente difícil, terco, que generalmente llega cuando ya no puede ni siquiera tener relaciones sexuales. Vamos a decirle que es como una pregunta clave, es ¿te duele tener relaciones sexuales? Sí. Esa lesión pasa. La pubalgia es como muy típica, que el paciente te diga, estoy teniendo relaciones sexuales y me duele el pubis. Es como, bueno, cuando estás en ese punto, ya es que hace rato te viene doliendo, pero bueno, con tal de no dejar algún partido, de no tratarlo, o tapando con la elongación, tapando con el calor, zafándola, se empezó a meter, y ahí es la parte difícil, pero en realidad es eso. No es difícil si se lo ve de la forma global. Hoy en día hay muchos estudios de eso. Entonces, ¿hay una cuestión genética en este tipo de lesión? No. ¿O es No, es más aleatorio, digamos? Sí, más biomecánica, vamos a decir. Es eso. Sí pasa mucho que los jugadores no les gusta tanto elongar, también pasa de mucho de parte visceral. Cristian, y otra pregunta también que te quiero hacer. Recién charlábamos con un psicólogo y mira, yo recuerdo que en esos días de mucho frío, un amigo me decía,
no pensés, vos no tenés que pensar de que hace frío. Es psicológico. Es psicológico, el frío es psicológico. Claro. El frío es psicológico. Vos no pensés, no te metas en la cabeza que hace frío, pensá que no hace frío. Y vas a ver que no vas a tener frío. Y a veces resultaba y a veces no. Ese amigo no se tomaba un traguito, sí. De la petaca, ¿no? ¿Hay lesiones psicológicas? Sí, de hecho me interesaba mucho recién lo que estaba diciendo el psicólogo, que la psicología y la cabeza del jugador no solamente va al tema de la confianza que él decía, que es clave en su tratamiento, sino que la falta de confianza también es muy generadora de lesiones. O sea, lo vemos en los jugadores de Unión que van a trabar sin confianza, con miedo, no van a trabar, con los pies flojos. Nos han dicho seguramente cuando nosotros siempre jugamos de chicos, andá a trabar más fuerte que tenés menos posibilidades de lesionarte claro. que si vas con miedo. Bueno, eso pasa. Después hay ciertos músculos que están muy relacionados con el tema del nerviosismo, de la ansiedad. Uno de esos son los isquiotibiales, que tienen mucha irrigación nerviosa, mucha sangre y tienen mucho que ver con la parte nerviosa. Por eso hay muchos jugadores que sufren. Le ha pasado a Di María en su momento, Exacto. le ha pasado a Gago en su momento. Son músculos claves con el tema del nerviosismo, la ansiedad, la falta de confianza. Entonces, sí, ese tema genera lesión. Y en tu rubro, volviendo al tema de Unión, ¿vos qué le apuntarías, por ejemplo? ¿Qué tipo de entrenamiento hacer con estos jugadores que están faltos de confianza? Mirá, banco al 100% lo que decía el psicólogo, que es entrenamiento, ellos están sobrados. Claro. Me parece que si no hay un... O sea, salir de lo habitual. Vos decís llevarlo, no sé, yo creo que... a una plaza a caminar o llevarlo a algún circuito a hacer bicicleta. Ellos, entrenamiento no le falta. Sí. O sea, hicieron una pretemporada a nivel de primera división. Los muchachos viven de eso. Yo creo que nada de eso funciona si uno de la cabeza no está bien. O sea, si vos me decís a mí hoy qué falta, y yo en vez de llevar 5 personal trainers, lo agarro al psicólogo que vino recién y a 2 o 3 más, y yo basaría en eso. Porque si no mejora la parte mental, psicológica, no va a mejorar. No va a haber resultados. Porque los chicos están nerviosos, el nerviosismo genera aumento de la frecuencia cardíaca, pasa eso, hay más desgaste, se cansan. La gente, o sea, nosotros nunca jugamos profesionalmente, pero debe ser algo que pesa mucho, que vos, si das un pase mal, la gente ya te está puteando. Ahora hay un murmullo fuerte. Y lo va a ver del primer minuto, seguramente el domingo. Lo va a ver, entonces nadie va a querer arriesgar, entonces alguien le tiene que venir a decir arriesgar porque si no es peor, ¿viste? Pero bueno, es muy difícil, la verdad. Yo soy un convencido de que todas las lesiones necesitan un tratamiento, naturalmente. Si vos te desgarrás, porque te desgarrás y tenés que tener un tratamiento, bueno, obviamente una fractura, ni hablar. Si te rompes los ligamentos cruzados, bueno, obviamente, también ni hablar. Meniscos, el esguince. ¿Hay alguna lesión en la cual vos podés decir, mirá, conviví con el dolor? Si te aguantás el dolor, dale para adelante. Por ejemplo, no hay ninguna. No. Ni siquiera una tendinitis, por ejemplo. No. ¿Qué es una tendinitis? ¿Lo podemos explicar? Sí, rápidamente. La tendinitis es la inflamación de un tendón. Eso es la tendinitis. No, de hecho es algo que yo particularmente, cada profesional será, pero yo soy de los profesionales que quiero sacar lo de me acostumbré al dolor o conviví con el dolor. Lo quiero sacar. Estoy seguro de que todas las lesiones se pueden tratar tratamiento con el profesional adecuado, con el estudio adecuado y llevándolo por el lado que se tenga que llevar, pero todas las lesiones se pueden tratar. Por eso hay ahora tantos estudios de tantas cosas que están realmente, a ver, algunos mitos se están yendo, otros están viniendo,
pero la ciencia va avanzando justamente para eso, para que la gente se saque eso de la cabeza de que si me duele un poco no importa. Es como, no, porque seguramente eso va a conllevar a otras cosas y así y así. Hay lesiones que son difíciles de sacar por dónde vienen. Me está pasando mucho de pacientes con mucha sobrecarga de gemelo o mucho desgarro de gemelo, deportistas. Y lo mismo, vos ves... ¿Sobreentrenamiento? No. Jugadores que están muy bien físicamente o gente basquetbolistas que están muy bien físicamente y vos decís, a ver, ¿por qué tus gemelos se están cargando? Y en realidad está pasando mucho de eso. Seguramente a los jugadores ahora de Unión, Colón le debe pasar. Es algo que desde la pandemia surgió, que es el bruxismo. El bruxismo genera sobrecarga en los gemelos. Mirá. O sea, se empieza a generar una postura anterior, el cuerpo se va para adelante por toda la tensión de bruxismo, llega abajo, uno pisa más con la punta de los pies, gemelo. Es algo que vos decís, qué loco. Como el dolor del gemelo es horrible. Es tremendo. Es horrible, Sí. es horrible. Y hoy el día del bruxismo, vamos por la calle y le preguntamos ¿quién no tiene bruxismo? Es algo que se instauró mucho, está mucho relacionado con la parte psicológica. Entonces, ahí es donde yo digo, por eso me pasa. Vine a este ejemplo porque me ha pasado que ya entrené gemelo, estiré gemelo. ¿No será mejor que acepte que mis gemelos están débiles y ya me voy a lesionar siempre? No. Es como no. Vamos a buscarle la vuelta. Una de las cosas, los estudios que estuvimos viendo, las cosas que estuvieron saliendo, ha resultado muy bien el tema de mejorar el bruxismo, por ejemplo. Nos quedamos sin tiempo. Sí. Te vamos a invitar en otro programa, en otra ocasión, Sí, para hablar de osteopatía. Porque es un tema, Ajá. es un lindo tema para tocar y para ver, que es tu especialidad. Sí. ¿Qué es esto? La base la dimos, que es como la conexión. Ver al cuerpo como algo conectado, global. Quiero que cuentes un poquito dónde te pueden encontrar los televidentes, en redes. Sí, yo también. Instagram es el medio donde más comunico, hago videos explicativos, videos de muestra de técnicas. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es osteopatía.escobarcristian. Perfecto. ¿Y algún paciente, algún televidente que quiera acercarte a tu lugar de...? Ahí adentro en el Instagram está mi WhatsApp, así bien. que generalmente es por ahí Instagram. puede tomar un turno. O turnos por WhatsApp, así que... Nos quedamos sin tiempo. Bueno. Nos vamos hasta el próximo lunes. Gracias. Bueno, gracias a por ustedes venir. por la invitación. Gracias. Llovizna y frío y aliento empaña el